Cada año las personalidades más conocidas de Hollywood se reúnen para celebrar la noche más importante para la industria del cine. Sí, estamos hablando de los premios Oscar, un evento que lleva casi 100 años en existencia y que ha adquirido el prestigio de convertirse en el galardón más importante para cualquier exponente del séptimo arte. Hoy te vamos a contar un montón de datos que probablemente no conocías sobre estos premios. Antes de comenzar, debemos explicar primero qué son los Oscars. Los Oscars se entregan anualmente en una ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia en los logros cinematográficos. La primera presentación de los premios de la Academia se llevó a cabo el 16 de mayo de 1929 en una cena privada en el Hotel Hollywood Roosevelt, con una asistencia de 270 personas. La Academia fue fundada el 11 de mayo de 1927 en Los Ángeles, California. Inicialmente estaba integrada por 36 personas, entre actores, directores, productores, técnicos, escritores e incluso abogados. Louis B. Mayer, jefe de Metro-Goldwyn-Mayer, y algunos amigos, colegas y colaboradores cercanos fueron los encargados de fundar la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, con la intención de crear una organización que mejorara la imagen de la industria cinematográfica. Hoy en día está conformada por cerca de 7.000 miembros votantes cuyos logros los han distinguido en la industria del cine. Comencemos por lo básico. ¿Por qué se llaman premios Oscar? El apodo existe desde hace casi tanto tiempo como el premio en sí. La estatuilla que se entrega a los ganadores se llama técnicamente Premio de la Academia al Mérito. Está basado en un diseño de Cedric Gibbons, quien era director de arte de Metro-Goldwyn-Mayer en el momento de la creación del galardón. Según la Academia, dibujó a un caballero de pie sosteniendo una espada frente a un carrete de película. En 1928 comenzaron el proceso para convertir esa idea en una estatua. Nadie está seguro exactamente de cuándo o por qué el Premio al Mérito de la Academia comenzó a ser conocido como Oscar. Una teoría popular es que Margaret Herrick, ex bibliotecaria de la Academia durante las décadas de 1930 y 1940 y posteriormente directora ejecutiva, dijo que la estatuilla se parecía a su tío Oscar. Después de escuchar esto, el personal de la Academia comenzó a referirse al premio como Oscar. Foster Hirsch, autor de Hollywood and the Movies of the 50s, dijo que hay otra teoría que considera más plausible. Dijo que algunos creen que el término Oscar se originó con el columnista de Hollywood Sidney Skolsky, quien asistió a los premios de la Academia en 1934. La primera referencia periodística confirmada se produjo ese mismo año cuando Skolsky utilizó el término para referirse a la primera victoria de Katharine Hepburn como mejor actriz. Él pensaba que las ceremonias eran pomposas y presumidas y pretendía desinflarlas en su columna, dijo Hertz. Así que Skolsky se refirió a la estatuilla como un Oscar en referencia a Oscar Hammerstein I, el propietario de un teatro que se convirtió en blanco de bromas entre las comunidades de vodevil. Otra teoría popular, aunque la menos probable, es que a la actriz Bette Davis se le ocurrió el nombre de Oscar. Cuando ganó el premio por Dangerous en 1936, aparentemente comentó que la parte trasera del premio se parecía a su marido cuando salía de la ducha. El segundo nombre de su marido era Oscar. Ahora que ya sabemos, o al menos tenemos una idea del origen del nombre, sigamos con los datos curiosos. Una de las leyendas sobre la estatuilla dorada afirma que, necesitado de un modelo para su estatua, Gibbons fue presentado por su futura esposa Dolores del Río al director mexicano Emilio "El Indio" Fernández. Dubitativo al principio, Fernández fue convencido finalmente a posar desnudo para crear lo que hoy conocemos como Oscar. Originalmente la estatuilla era de estaño bañado en oro. Hoy se realiza con metal de Bretaña chapado en oro. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, las estatuillas entregadas entre 1942 y 1945 estaban hechas de yeso debido a la escasez de metales. Luego de la guerra, casi todas fueron sustituidas por las originales. Desde que comenzaron las ceremonias de los premios de la Academia en 1929, 73 personas diferentes han sido anfitriones o coanfitriones del evento. Algunos han sido anfitriones varias veces, pero Bob Hope es el campeón, habiéndolo hecho 18 veces diferente desde 1940. Los premios Oscar en 1929 duraron 15 minutos. En el otro extremo del espectro, la ceremonia del 2002 duró 4 horas y 23 minutos. En 2010, los organizadores de la Academia anunciaron que los ganadores debían pronunciar su discurso de aceptación durante 45 segundos o menos. El primer mejor actor premiado fue
fue Emil Jannings por sus actuaciones en The Last Command y The Way of All Flesh. Tuvo que regresar a Europa antes de la ceremonia, por lo que la Academia acordó entregarle el premio antes. Esto lo convirtió en el primer ganador del premio de la Academia en la historia. La primera cinta en ganar como mejor película fue Alas de William Wellman. En 1949 la Academia comenzó a numerar sus estatuillas empezando por el 501. Los primeros premios de la Academia televisados fueron el 19 de marzo de 1953 y se transmitieron en todo Estados Unidos y Canadá. 13 años después, el 18 de abril de 1966, los Oscars se transmitieron a color por primera vez. Ambas ceremonias fueron presentadas por Bob Hope. El único Oscar que ganó un Oscar fue Oscar Hammerstein II, quien ganó por su canción La última vez que vi París en la película de 1941 Lady Be Good. ¿Les suena ese nombre? Pues sí, es el hijo del que supuestamente fue inspiración para el nombre del premio. Si bien la Academia es un grupo bastante conservador, la película Midnight Cowboy de 1969 con clasificación X ganó a mejor película, siendo hasta la fecha la única cinta con esa clasificación que ha ganado un Oscar. James Dean ha sido el único actor que ha sido nominado 2 veces luego de su muerte como mejor actor. Una vez por East of Eden de 1955 y un año después por Giant. La primera película filmada en color que ganó el premio a mejor película fue Lo que el viento se llevó de 1939. Hasta la 61ª edición de los premios de la Academia celebrados en 1989, la frase característica era "y el ganador es..." And the winner is Rain Man, Mark Johnson producer. Luego se cambió a "el Oscar es para..." And the Oscar goes to Cillian Murphy. No mucha gente notó la frase reemplazada. En la ceremonia de 1973, cuando fue anunciado el premio a mejor actor para Marlon Brando por su papel en El Padrino, en su lugar fue a recibir el premio la actriz nativa americana Sacheen Littlefeather, para explicar por qué Marlon Brando rechazaba el Oscar, y fue debido al tratamiento que recibían los nativos americanos en Hollywood. En 1974, un hombre corrió desnudo por el escenario haciendo el signo de la paz, mientras David Niven iba a presentar la categoría de mejor película. El hombre fue visto completamente corriendo por el escenario detrás de Niven. Pensando rápidamente, Niven comentó: "La única risa que el hombre podrá tener en su vida es desnudándose y mostrando sus defectos". El público se rió a carcajadas y aplaudió el rápido ingenio de Niven. La longitud de la alfombra roja es de más de 150 metros con un ancho de 10 metros. La única ocasión en la que la alfombra roja se ha suspendido ha sido en el 2002, después del 11 de septiembre, como una medida de seguridad. La persona más nominada en la historia ha sido Walt Disney, quien alcanzó 59 candidaturas en toda su vida. Meryl Streep tiene el récord de ser la actriz con más nominaciones, 21 hasta ahora. La actriz pertenece al pequeño grupo de actores, 6 en total, que han ganado el Oscar en al menos 3 ocasiones de forma competitiva. El país con más nominaciones en el apartado de mejor película internacional es Francia, con 40 nominaciones, de la cual ha ganado 12 veces. Por su parte, Italia posee el mayor número de victorias en esta categoría, con 14 estatuillas doradas. La primera actriz en ganar por un personaje de habla no inglesa fue la italiana Sofía Loren en 1961 por su trabajo en la película Dos mujeres. En cambio, el primer actor en lograr esto fue Robert De Niro en 1974 por su interpretación de Vito Corleone joven en El Padrino Parte 2. La saga más premiada de la historia es El Señor de los Anillos, que gracias a sus 3 películas tiene 17 Oscars. La actriz más joven en ganar el premio de la Academia en competencia fue Tatum O'Neal por su trabajo en Luna de Papel. Ocurrió en 1973, cuando tenía solo 10 años de edad. Por su parte, la actriz con mayor edad en ganar un premio Oscar fue Jessica Tandy, a los 80 años y 252 días. Esto fue por su trabajo en El chofer y la señora Daisy. Solo 2 familias pueden presumir que sus integrantes de 3 diferentes generaciones hayan ganado un Oscar: los Coppola, Carmine, Francis y Sofía, y los Huston, Walter, John y Angélica. En el año 2000 desaparecieron 55 estatuillas durante su traslado a Hollywood. 9 días después fueron encontradas en un barrio de Los Ángeles. John Williams cuenta con 53 candidaturas, manteniendo su título como la persona viva con más nominaciones. Solo 3 películas han ganado los 5 premios más importantes: mejor película, mejor guión, mejor director, mejor actor y mejor actriz. Se trata de Sucedió una noche de 1934, Atrapado sin salida en 1975 y El silencio de los corderos en 1991. En toda su historia, solo 2 personas han ganado un premio Oscar y un premio Nobel: George Bernard Shaw, premio Nobel de literatura en 1925 y Oscar a mejor guión adaptado en 1938, y Bob Dylan, premio Nobel de literatura en 2016 y
y Oscar a Mejor Canción en el 2000. La mujer con más premios Oscar es Edith Head, con 8 triunfos en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario. Roma, de Alfonso Cuarón, es la primera película hablada en español que consigue una nominación a Mejor Película. Walt Disney, la gran leyenda del cine, logró hacerse con 22 premios de la Academia dentro de sus 59 nominaciones, la mayoría en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación. Además, recibió otros 4 honoríficos. Un hecho curioso es que junto al director Bong Joon-ho es el único en recibir 4 galardones en la misma noche. También en 1939, por su nominación por Blancanieves y los 7 enanitos, recibió un Oscar acompañado de 7 estatuillas en versión miniatura, una por cada enanito. Esta nominación se produjo 2 años después de su estreno. La actriz más premiada de la historia es Katharine Hepburn, consiguiendo 4 estatuillas de las 12 veces que estuvo nominada. Por Gloria de un día de 1933, Adivina quién viene a cenar de 1967, El león en invierno de 1968 y El estanque dorado de 1981. Como apunte, cabe añadir que nunca acudió presencialmente a recibir alguno de estos premios. Solo fue a una gala en una ocasión y fue a entregar un premio. En el ámbito masculino, la cuestión está más igualada, ya que 3 actores empatan con 3 galardones cada uno. Daniel Day-Lewis por Mi pie izquierdo, Pozos de ambición y Lincoln, Jack Nicholson por Alguien voló sobre el nido del cuco, La fuerza del cariño y Mejor imposible, y Walter Brennan por Rivales, Kentucky y El forastero. La película más laureada de la historia de los premios es sin duda Titanic, dirigida por James Cameron en 1997, nominada a 14 premios, aunque finalmente se hizo con 11 estatuillas. Igualada en premios está Ben-Hur de William Wyler en 1959, aunque con 2 nominaciones menos. Al igual que El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson en 2003, que obtuvo 11 premios de 11 nominaciones. El vestido más caro visto sobre la alfombra roja ha sido el que llevó la actriz Jennifer Lawrence en 2013. Se trataba de un diseño palabra de honor de Dior, cuyo valor ascendía a más de 4 millones de dólares. Otro dato curioso relacionado con el vestuario es que la diseñadora californiana Edith Head, que ya mencionamos anteriormente, cuando recibió su primer premio, veía la estatuilla muy desnuda, por lo que le hizo un traje para vestirla. Aunque el premio no otorgue dinero, desde hace años se conoce que los nominados al Oscar reciben una bolsa de regalos valorada en miles de dólares. El valor de la bolsa de regalo de los Oscars de 2024 asciende hasta los $178.000 e incluye cremas hidratantes, un alojamiento de varias noches en un hotel de 5 estrellas en Suiza, una estancia en una villa de lujo del Caribe o un tratamiento de bienestar en una clínica de California. Se estima que el valor de la estatuilla sea de aproximadamente $400, pero en el reglamento de la Academia se estipula que la estatuilla no puede ser vendida o dispuesta por la ley sin antes haber sido ofrecida a la Academia por la suma de $1. Pues eso, que el Oscar cuesta $1. Yo quiero 20, por favor, 20. Y bueno, hasta aquí las curiosidades del día de hoy. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado y compartirlo con tus amigos, y déjanos en los comentarios cuál es la curiosidad que más te ha sorprendido. Nos vemos en un próximo video.